Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, el día de hoy el premier Aníbal Torres Rojas pues no la tiene fácil. Y no la tiene fácil en concreto por la porfía de este alto funcionario público de procurar él y su entorno, ¿no? Con su entorno me refiero evidentemente al Ejecutivo, y más allá del Ejecutivo, toda esa periferia alrededor del partido vientre que le dio el sillón al presidente Pedro Castillo Terrones. Bien, decía que no la tiene fácil, pero que el premier Torres ha provocado esta situación con la porfía de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que de momento pues no aporta absolutamente nada, sobre todo en un contexto donde estamos hablando de una necesidad muy puntual desde la economía, desde la matriz económica y, como no, desde la matriz política, jugando en pared, a propósito de qué variable: del empleo evidentemente formal, del empleo no precario, del empleo simétrico contractualmente, del empleo prolongado, del empleo sostenible y del empleo autosostenible. Dimensiones todas que este Ejecutivo está olvidando con roche. Las razones son varias. Las razones van desde la inhabilidad por parte del Ejecutivo para conocer cuáles son las verdaderas dimensiones, no solamente macroeconómicas, sino microeconómicas, sobre todo y desde luego en un contexto donde las condiciones locales, de los mercados locales, colgados a 4/5 de informalidad laboral y 4/5 de informalidad de los negocios, condiciones desde los mercados globales, con una inflación que es internacional, que es global, que es sistémica y que es prolongada y cuya extensión de momento no la sabemos porque hay una situación geopolítica que es un lío, ¿no? La guerra Ucrania versus Rusia, ojo, Ucrania, no Croacia. Bien, todas estas variables, todas estas horquillas no se han tocado, ni siquiera de manera subyacente, soslayada. Simplemente se terquea con una asamblea constituyente que desde luego es importante. Una constitución nueva, remozada, reperfilada, modernizada, que desde luego es importante. Un cambio total que es importante de la constitución, digo yo. Un cambio parcial en el capítulo económico, por ejemplo, que es importante. Pero es eso, nada más, es importante, no es urgente. Y tanto en economía como en política hay ocasiones en las que debemos, desde las políticas públicas, desde la gestión pública, priorizar lo urgente respecto a lo importante. Y lo urgente es el empleo real, la economía real. La demanda, el consumo, dinamizar esta demanda y este consumo a través de la actividad privada, de la inversión privada, que es otra dimensión además que está procrastinando este Ejecutivo. Este Ejecutivo que a veces desde luego actúa como un adolescente procrastinador. Yo creo que no hay mejor definición para este Ejecutivo que considerarlo como un adolescente. Y adolescente viene de adolecer, y este Ejecutivo adolece de muchas y variadas dimensiones. En primer lugar, evade el tema económico. En segundo lugar, evade un tema que tiene que ver con transparencia de gestión. Esas visitas a las casas de lobistas, de cabildantes, bueno, de momento no se han aclarado. Este Ejecutivo que evade los temas en agenda. Hay 40% de niños menores de 3 años que sufren de anemia crónica. Hay 20% de mujeres entre los 15 y 49 años que sufren de anemia crónica. ¿Cuánto va a costar una asamblea constituyente?
¿Cuánto va a costar? En tanto tenemos estas horquillas sanitarias de infraestructura que están siendo dejadas de lado. Pero me estoy yendo del tema. Concentrémonos en el empleo. El empleo está muy ralentizado, muy desequilibrado. El empleo está colgado a rangos de atraso fortísimos que no están ayudando en nada justamente para generar este entorno de formalidad. Y este ejecutivo porfía con una nueva constitución que, repito, es importante, pero no urge, no es urgente. Urge empleo formal, no precario, sostenible, autosostenible, prolongado. Segunda vez que lo repito. Nuestro paro, nuestro desempleo, de acuerdo con datos del INEI, al primer trimestre está en 9%, casi 2 dígitos. No hemos avanzado en nada. Tras 2 años de pandemia no hemos avanzado nada. Para el primer trimestre del 2021 estaba en 15,3% el desempleo. Incluso durante la pandemia, 2020, estábamos mejor en términos de paro. No pasábamos del 7,8% de paro. Ahora tenemos 9%. Ni siquiera estamos a niveles prepandémicos. Ahora tenemos 9%. Primer trimestre, según INEI, 2019, primer trimestre teníamos 8%, no más de 8% de desempleo. ¿Qué hacer? Bueno, si tuviéramos un ejecutivo preocupado por lo urgente, ya tendríamos continuismo o prolongación de los destellos reactivadores que tuvimos con el anterior gabinete, con el anterior, por ejemplo, rango o autoridades económicas, donde sí hubo reactivación, donde hubo disciplina fiscal, donde hubo gasto público, lento en el cuarto trimestre, pero hubo gasto público, donde el gasto público acompañó la inversión privada, donde el capital siguió su efecto de transmisión hacia la pyme, hacia la MIPE, donde se intentó combatir y enriquecer la caja fiscal a través de reformas tributarias que fueron mezquinadas por un Congreso tan o más inepto que un ejecutivo. En fin, tuvimos las herramientas y todavía tenemos las herramientas fiscales para romper con este ciclo tan nocivo que ataca al empleo formal. Tenemos política fiscal, decía yo, subsidios, analizar oferta agregada, demanda agregada, valor bruto de la producción. Tenemos la transmisión de capital de trabajo de las pymes a la MIPE. Tenemos a la actividad privada, acelerar la actividad privada a través del gasto público, jugando en pared con, por ejemplo, las alianzas público-privadas y con las obras por impuestos. Ahí tenemos herramientas, ahí tenemos propuestas, pero ni una sola ha salido, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo. Ni una sola. Hablemos del Legislativo, dígame una sola propuesta, que no sea lo de la AFP, que quizás en el 2020 tuvo cierto sentido, pero ahora ya no. Una sola propuesta del Congreso en lo económico. No obstante, no tienen facultad de gasto, eso nos queda claro, pero una propuesta que incentive, dinamice, acelere el ritmo de gasto. Cero, nada, niet, nine. Ya hemos establecido cuáles son los parámetros para acelerar empleo y dinamizar empleo. Ahora necesitamos realmente un ejecutivo que inicie un proceso de políticas de Estado, de decisiones políticas, de gestión pública. Y una figura como la de Aníbal Torres, cuestionada, recontracuestionada y sometida a escrutinio como alto funcionario público, no suma, no ayuda. Espero sirva. Así estamos. Muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.